Bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito de salseo turco, de amor en la pantalla y fuera de ella, y sobre todo, de la pareja que nos tiene completamente obsesionados, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy prepárense porque vamos a destaparlo todo, absolutamente todo. El título ya lo dice, Demet y Can lo cambian todo. Noche romántica lo detonó. ¡Boom! ¿Qué significa esto? Pues justo lo que estáis pensando y mucho más. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada interacción que ha incendiado las redes y que apunta a un reencuentro, más que profesional. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pediros un favor súper rápido. Si sois tan fans de Demet y Can como yo, si os habéis enganchado a sus series y a su química explosiva, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontraréis la información más jugosa, las teorías más locas y el análisis más exhaustivo de vuestra pareja favorita. Y ahora sí, vamos al lío. Como bien sabéis, Demet y Can han tenido una historia intensa. Desde que protagonizaron *Erkencikus Pájaro Soñador, la chispa entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de romance fueron constantes, las fotos robadas alimentaron la ilusión de los fans, y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, todos intuíamos que había algo especial entre ellos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas se complicaron. Surgieron diferencias, malentendidos, quizás celos, y la relación, sea lo que fuere que fue, se enfrió. Se distanciaron, tomaron caminos separados y durante mucho tiempo parecía que la magia entre Demet y Can se había extinguido por completo. Los fans obviamente sufrimos mucho. Nos aferrábamos a la esperanza de verlos juntos de nuevo, pero el tiempo pasaba y las posibilidades parecían desvanecerse. Demet rehizo su vida sentimental, se casó, y aunque el matrimonio no duró, parecía una señal definitiva de que la historia con Can era cosa del pasado. Pero, nunca digas nunca. Porque en el mundo de Demet y Can, todo es posible. Y las últimas semanas han sido una auténtica montaña rusa de emociones, una explosión de noticias que nos han hecho creer de nuevo en el poder del destino, en la fuerza del amor, y en la posibilidad de que Demet y Can estén a punto de darnos la sorpresa más grande de todas. ¿De qué estoy hablando? Pues de la famosa noche romántica que lo detonó todo. A ver, vayamos por partes. Hace unas semanas empezaron a circular rumores sobre un posible proyecto en común entre Demet y Can. Imaginaos el revuelo. Después de tanto tiempo separados, la idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla era simplemente alucinante. Al principio, la noticia se tomó con cautela. Ya sabéis cómo son los rumores, a veces se inflan demasiado y terminan siendo una decepción. Pero poco a poco los indicios se fueron haciendo más fuertes. Fuentes cercanas a los actores confirmaron que estaban en conversaciones, que les había llegado un guión interesante y que estaban valorando la posibilidad de trabajar juntos. Estas fuentes, por cierto, son las mismas que filtraron las primeras fotos de Demet con su ex esposo, así que suelen ser bastante fiables. Aunque, claro, siempre hay que tomarlo con pinzas. Y entonces llegó la bomba. Un paparazzi captó a Demet y Can cenando juntos en un restaurante de Estambul. Solos. No había representantes, ni amigos, ni compañeros de trabajo. Solo ellos dos compartiendo una velada que, según los testigos, fue de lo más romántica. El restaurante elegido, además, no fue uno cualquiera. Se trataba de un local con vistas impresionantes al Bósforo, conocido por su ambiente íntimo y su exquisita carta. Vamos, el lugar perfecto para una cita. Las fotos no tardaron en inundar las redes sociales. Se les veía sonrientes, relajados, cómplices. Intercambiaban miradas intensas, se reían, se susurraban al oído. Era como si el tiempo no hubiera pasado. La química entre ellos seguía intacta, la misma que nos enamoró en *Erkencikus. Y no solo eso, las fotos eran de alta calidad. Nada de borrones o ángulos extraños. Parecía que el paparazzi estaba estratégicamente ubicado para captar los mejores momentos. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Alguien desde dentro quería que estas fotos salieran a la luz. Por supuesto, las especulaciones se dispararon. ¿Era una cena de trabajo? ¿Estaban hablando del proyecto en común? ¿O había algo más? La respuesta, como siempre, es difícil de saber.
Pero analizando las fotos, los gestos, las miradas, es difícil negar que había algo especial en el aire. Demet, por ejemplo, lucía un vestido rojo espectacular, un color que, según los expertos en lenguaje corporal, suele asociarse con la pasión y el deseo. Y Khan, con su barba perfectamente arreglada y su sonrisa encantadora, parecía un caballero dispuesto a conquistar su dama. Y aquí es donde entramos en terreno de las teorías. Porque, seamos sinceros, a los fans nos encanta teorizar, imaginar escenarios, buscar pistas ocultas. Y en este caso tenemos material de sobra. Además, Internet está lleno de detectives virtuales que analizan cada detalle, la posición de sus manos, la dirección de sus miradas, incluso la marca de la botella de vino que estaban bebiendo. Todo vale para descifrar el misterio de Demet y Khan. Muchos creen que esta cena romántica fue el detonante de todo. Que fue el momento en el que Demet y Khan se dieron cuenta de que todavía hay algo entre ellos, que la conexión que los unió en el pasado sigue viva y que están dispuestos a darle una nueva oportunidad. Piensan que después de tanto tiempo separados y con sus vidas tomando rumbos diferentes, esta cena fue una especie de reencuentro de almas, un momento mágico en el que se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Romanticismo puro. Otros, más cautos, piensan que simplemente están explorando la posibilidad de trabajar juntos y que la cena fue una forma de limar asperezas, de retomar el contacto y de evaluar si realmente pueden colaborar en un proyecto sin que surjan problemas. Esta teoría es más pragmática y se basa en la idea de que, al fin y al cabo, son profesionales y tienen que dejar de lado sus diferencias personales para llevar a cabo un trabajo. Aunque, claro, la esperanza nunca muere. Pero la verdad es que independientemente de la razón que los haya llevado a cenar juntos, lo importante es que Demet y Khan han vuelto a conectar. Han superado sus diferencias, han dejado atrás el pasado y están dispuestos a mirar hacia el futuro, ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o como algo más. Y esto, familia, es motivo de celebración. Porque nos da la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es que, seamos realistas, la química entre ellos es innegable. Es algo que se siente, que se ve, que traspasa la pantalla. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y cuando dos personas tienen esa conexión especial, es difícil ignorarla. Es como si el destino los estuviera empujando a estar juntos, una y otra vez. Es como en las películas románticas. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Demet acaba de salir de un matrimonio fallido y probablemente está buscando una nueva estabilidad emocional. Y Khan, por su parte, parece estar más maduro, más centrado y más dispuesto a asumir compromisos. Después de años viviendo en el extranjero y cosechando éxitos en su carrera, parece que ha llegado el momento de sentar cabeza y encontrar el amor verdadero. Quizás este es el momento perfecto para que Demet y Khan se den una nueva oportunidad. Para que exploren esa conexión que los une, para que superen sus miedos y para que construyan una relación sólida y duradera. Imaginen las posibilidades, una boda de ensueño, hijos preciosos, una vida llena de amor y felicidad. Sería el cuento de hadas perfecto. Por supuesto, no todo es color de rosa. Todavía hay muchos obstáculos que superar. La presión mediática, las expectativas de los fans, las posibles críticas. No será fácil. Y no olvidemos que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Encontrar tiempo para cultivar una relación seria no será tarea fácil. Pero si realmente se aman, si están dispuestos a luchar por su relación, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo. Y es que al final, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y la historia de Demet y Khan es una prueba de ello. Una historia llena de altibajos, de encuentros y desencuentros, pero siempre marcada por una conexión especial que los une más allá del tiempo y la distancia. Una conexión que, a pesar de los años y la distancia, sigue viva y latente. Además, no olvidemos el poder de los fans. Nosotros, la gran familia de Demet y Khan, somos su mayor apoyo. Nuestra energía positiva y nuestro amor incondicional pueden ser el impulso que necesitan para dar el paso definitivo. Así que sigamos enviándoles buenos deseos, sigamos compartiendo su trabajo y sigamos creyendo en su amor. Juntos podemos hacer que su historia tenga un final feliz. Así que, familia, mantengamos la esperanza. Sigamos apoyando a Demet y Khan en todo lo que hagan. Y crucemos los dedos para que esta noche romántica haya sido el detonante de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de amor, de felicidad y de éxitos profesionales.
Y si no es así, al menos tendremos una gran historia que contar. Para darle aún más sabor a la noticia, hay que mencionar que después de la famosa cena, tanto Demet como Khan han sido vistos usando accesorios muy similares, un collar con un dije de un corazón y un anillo con una piedra turquesa. ¿Coincidencia? No lo creo. Parece que están enviando mensajes subliminales, pistas para que sus fans descifremos su código secreto. Son unos genios del marketing. También hay que tener en cuenta las declaraciones que ambos han hecho en entrevistas recientes. Demet, por ejemplo, lo ha dicho que está abierta al amor y que busca una relación sincera y duradera. Y Khan, por su parte, ha afirmado que ha aprendido mucho de sus errores pasados y que está listo para comprometerse. Parece que están en la misma sintonía. En resumen, hemos visto cómo una simple cena romántica ha reavivado la llama entre Demet y Khan, desatando una ola de especulaciones y esperanzas entre los fans. Hemos analizado las fotos, los rumores y las posibles razones que los han llevado a este reencuentro. Y hemos concluido que aunque todavía hay muchos obstáculos por superar, la conexión especial entre ellos sigue viva y existe la posibilidad de que estén a punto de darnos una gran sorpresa. Prepárense para lo que viene, familia. Y ahora, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido al tanto de todas las novedades sobre Demet y Khan. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció el análisis que hicimos y qué teorías tienen ustedes acerca del futuro de esta pareja. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿Qué pensáis de esta cena romántica? ¿Os gustaría verlos en un nuevo proyecto en común? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Y no duden en compartir este vídeo con sus amigos fans de Demet y Khan. Que se entere todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos fans de Demet y Khan y os suscribáis al canal para no perderos ninguna novedad. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Estamos trabajando en nuevos vídeos con entrevistas exclusivas, análisis de lenguaje corporal y teorías aún más locas. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, familia. Os quiero. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. ¡Viva Demet y Khan!